Preguntas que la Biblia no puede responder. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, pero hasta ahora los estudiosos y teólogos siguen debatiendo algunas inconsistencias. La ciencia ha confirmado la veracidad de muchas partes de la Biblia, aunque otras no. De hecho, algunos pasajes son un completo misterio. ¿Quieres saber cuáles son las mayores preguntas a las que la Biblia no da respuesta? Sigue el video. La ubicación del jardín del Edén. El hogar original de Adán y Eva, de donde los expulsó Dios, sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de la Biblia. Es cierto que se puede interpretar todo como una metáfora, pero ¿y si lo interpretamos de forma literal? ¿Dónde habría estado ubicado el jardín del Edén? Hay algunas pistas. En Génesis 2:10 dice que, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y entonces se mencionan sus nombres: Pisón, Gión, Hiddekel, el Tigris y Eufrates. La pista lleva a especular que el jardín del Edén se encontraba o en Mesopotamia, actual Irak y Kuwait, o en la Turquía o Armenia modernas. No obstante, el lugar exacto no se ha encontrado todavía. Hay 2 historias de la creación. En Génesis 1, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Sin embargo, en el siguiente capítulo, Génesis 2, Dios creó a la mujer de la costilla del hombre. Dejando a un lado la interpretación metafórica, existen 2 versiones diferentes de la historia de la creación. Sí, tal vez se trate de un error de edición al componer la Biblia, pero ¿de qué historia debemos fiarnos y por qué? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Génesis 6:2 dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas, escogiendo entre todas. Pero entonces, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Existen varias interpretaciones al respecto. Algunas teorías apuntan a ángeles caídos, mientras que otras afirman que pudieron ser los descendientes de Set, uno de los hijos de Adán y Eva. La Biblia, sin embargo, no nos dice quiénes eran en realidad. ¿Qué ocurrió con el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza se menciona tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento y contiene la tabla de los 10 mandamientos. Entonces, ¿dónde acabó una pieza tan importante de la historia bíblica? Existe la teoría de que el arca acabó en Etiopía y que está en Aksum actualmente, donde la guarda un monje. Otras teorías señalan que podría estar escondida en algún lugar bajo Jerusalén. Por ahora, nadie la ha encontrado. ¿Quién es Lucifer? Isaías 14, 12-17 menciona la historia de Lucifer, pero no encontrarás ninguna relación con Satán o el diablo. Solo dice que es un ángel caído al que Dios expulsó a la tierra por querer estar por encima de él. No obstante, Lucas 10, 18-20 menciona que Satán cae del cielo como un rayo. Por lo tanto, sí, parece que Lucifer y Satán se cayeron del cielo, pero ¿son el mismo? Es posible que la conexión entre ambos se hiciese después de escribir la Biblia. Entonces, ¿quién es Lucifer? Algunas teorías apuntan a la hipótesis de que era una referencia a un dirigente de Babilonia. Otra afirma que Lucifer solo era la palabra latina para lucero del alba, pero lo cierto es que nadie puede estar seguro. ¿Qué ocurrió en los años perdidos de Jesús? En la Biblia, no hay mucha documentación sobre los llamados años perdidos de Jesús. ¿A qué se dedicó Jesús entre los 12 y los 30 años? Algunas teorías dicen que Jesús se quedó en Nazaret, mientras que otros afirman que fue a estudiar a otro sitio. Los lugares varían desde Alejandría hasta Egipto pasando por la India. Es posible que Jesús estudiase con los esenios, un grupo místico judío, o que viajase hasta Bretaña con su tío José de Arimatea, que era comerciante de estaño. Lo cierto es que no hay pruebas sólidas de ninguna de estas hipótesis. ¿Cómo se multiplicó la humanidad? Vale, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y tuvieron hijos. Sin embargo, para que los humanos se multiplicasen tendrían que haberse casado entre ellos, ¿no? A fin de cuentas, eran los únicos humanos. No solo suena mal, sino que científicamente hablando esto no habría funcionado. Necesitamos diversidad genética para desarrollarnos como humanos saludables. Entonces, ¿cómo queda la cosa?
Bueno, una teoría dice que Dios previó los trastornos genéticos probablemente surgirían de las relaciones incestuosas, o que, en realidad, creó a más de 2 humanos. ¿Qué ocurrió con las tribus perdidas de Israel? Tanto el reino de Israel como el de Judá estaban formados por 12 tribus de personas hebreas. Hay pruebas históricas de la existencia de las tribus de Judá y Benjamín, que formaban parte del reino de Judá y son consideradas antecesoras de los judíos modernos, pero no hay muchos registros de las otras 10 tribus. Al parecer, las tribus fueron tomadas por Asiria y exiliadas del reino de Israel. ¿Pero a dónde se fueron? Algunas teorías dicen que viajaron a Persia, a la península arábiga, a Etiopía e incluso a Asia y América del Norte. También es posible que se mezclasen con otras culturas no hebreas y que sus tradiciones desapareciesen con el paso de los años. A pesar de todas estas teorías, nadie está seguro de qué ocurrió con las tribus perdidas de Israel. ¿Dónde está el arca de Noé? Es cierto que el gran diluvio pudo ocurrir, aunque no a escala mundial, como se menciona en la Biblia, pero si Noé construyó el arca, ¿dónde está ahora? Con el paso de los años, han surgido numerosas teorías y se han encontrado pruebas, pero ninguna suficientemente fuerte o concluyente. Por ejemplo, se descubrieron fragmentos de madera en el monte Ararat, en Turquía. Si el arca era de madera y realmente existió, es muy posible que con el paso de los años se pudriese y desapareciese. ¿Qué fue de Enoc y Elías? La Biblia dice que Enoc, el padre de Matusalén, tenía 969 años, y uno de los 2 testigos, caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿Murió? ¿Se unió a Dios en el cielo? Según Reyes 2:21, Elías, el otro testigo, que era un profeta, subió al cielo en un torbellino. Si era una descripción de su muerte, ¿por qué ascendió a los cielos? A fin de cuentas, era un hombre. ¿Qué opinas? ¿Son solo diferentes maneras de interpretar la Biblia?